Saludamos a Pablo Callejón, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Pablo? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos y todas. Bien. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, preocupado. Esta imagen me revela de que descartamos lo de River, entonces. Por ahora sí. Por ahora sí. No pierde expectativas. No pierde Bueno, se nos está yendo Montiel, se nos van todos. Hay que ver. Qué bien nos vendría Messi, ¿no? Y a cualquiera. Como que solucionaría un par de inconvenientes en cualquier equipo, ¿no? Ahora, uno se queda con esta imagen que parece ser la futbolística, ¿no? Un jugador de fútbol que es transferido del Barcelona al Paris Saint-Germain. Eso sería como la lógica. Está bien, es el mejor de todos, ¿no? Sí. Si usted quiere, el mejor de la historia. Pero ¿cuánta dimensión tiene la figura de Messi más allá de lo futbolístico? Por ejemplo, lo que no va a recaudar el fisco español, lo que no va a recaudar en publicidad el Barcelona, La cómo va a ciudad caer de el Barcelona, turismo. la Claro. ciudad de Barcelona. Ya turística por naturaleza. Pero bueno, nos comentaban colegas que hicimos contacto en estos últimos días, era obligación aquel turista que llegaba a Barcelona de sacar un ticket para ver al Barça. Sí, claro. Con quien sea, para verlo a Messi en el Nou Camp, para visitar el museo del Barcelona, era una cita obligada. Bueno, ahora todo eso va a disminuir un poco, ¿no? Y le voy a sumar un dato más, que es el político. Messi no solo era un hombre del Barcelona, era un hombre de Cataluña. Sí. Se lo utilizaba como bandera en medio de la disputa política que tiene Cataluña por la independencia en España. De hecho, cuando se produjeron las grandes movilizaciones, bueno, Piqué ni hablar, Sí, porque fue acaso el mayor activo, representante, sí. ¿no? Pero muchos llevaban esa bandera de Messi, ¿no? Muchos reivindicaban en Messi esa situación, porque Messi los hizo ganador, los mejores del mundo. Bueno, a ver, ni más ni menos en esa confrontación deportiva con el Real Madrid que trasciende, Claro. ¿no? Porque es mucho de lo que vos estabas hablando. Allí hay una confrontación extra desde lo cultural, desde lo político. Cuando se enfrenta Barcelona al Real Madrid, no solamente son las camisetas, ¿no? Hay detrás un trasfondo muy importante en ese clásico. Bueno, y la Liga Española representa, fundamentalmente representada en Real Madrid, representa el poder político de España, ¿no? claro. Por lo cual, ahí también hay otro elemento que aparece en este debate sobre lo que sucede con Lionel Messi. Ahora, qué difícil va a ser prender el fútbol español y tener alguna motivación de ver un partido de fútbol sin Messi, ¿no? Y yo la otra, ¿no? Qué difícil va a ser ver la Liga de Francia, digamos, porque más allá de ver las grandes figuras, si no tenés competitividad, también pierde interés. Sí, pero bueno, el año, habrá que ver cómo se acopla Messi, porque el año pasado no le fue tan bien al Paris Saint-Germain en la Liga Francesa. De hecho, no sé si la ganó. No la gana, él, ¿no? pero bueno, Sí. uno estima que tiene que ir caminando. Sí, ¿no? pero a veces no alcanza con la figura, hay que armar buenos equipos. Bueno, entonces ni que hablar en la Champions. Bueno, claro, tampoco no le fue bien al Paris, perdió en semifinales, ¿no? Y pierde ahí, claro, en semi. Claro, bueno, no es tan sencillo. Pierde no es con tan el City sencillo. en la última. Sí. Bueno, es lo que busca, ¿no? Lo que busca es el Paris Saint-Germain, la Champions, ese reconocimiento o logro internacional que no se le ha dado a pesar de formar grandes equipos. Bueno, ahora ponerle la frutilla. Pero aquí también aparece otro elemento político con lo de París, porque el dueño, que es catarí, Sí. ¿dónde se va a jugar el próximo Mundial? Sí, en Qatar, obvio. Entonces, esa imagen de Messi también influye en todo lo que tiene que ver con A mí la me puso organización contento y esto, demás. ¿Le puso contento? Sí, por esa relación que vos decís. Viste que en el fútbol se gana dentro de la cancha, pero se juega afuera. Sí, por eso digo, todo tiene que ver. Que Messi en lo haya esto. escuchado a los que organizan el Mundial, me parece que es un buen indicio. Es así. Aparte ojalá estamos que... a la vuelta de la esquina, a un año y medio, nada. Sí, por eso. Nada. Ojalá que eso también implique, bueno, una alegría ya. Pero vamos a dar una vuelta de página y vamos a hablar de los datos del coronavirus con algo que termina siendo muy preocupante en la Argentina. A ver. Está bajando el número de contagiados en el mundo. Sí. Y está bajando el número de muertes. Ya casi, creo que son 7 semanas en las que hay un índice a la baja. Pero en las últimas 3 semanas con números importantes de reducción de casos, ¿no? De casos y de muertes. Y también hay otros países que están como ingresando en una nueva ola. Hablemos de los europeos. Sí. Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y demás, que tienen sí un incremento de casos, pero con pocas muertes. Sí. Entonces pueden haber 30.000 casos y 20 fallecidos. Algo distinto está ocurriendo en la Argentina, que tiene todavía un número importante de casos, aunque ha bajado fuertemente en relación a la segunda ola, pero muchas muertes. Sí. Al principio se nos decía, bueno, se están cargando muertes que han sucedido hace mucho tiempo. Sigue con ese. Algunos están. Se sigue con ese argumento, pero algunos se han están con pasado ese. muchas semanas, ¿no? Sí.
Han pasado muchas semanas, ayer hubo más de 500 muertes. Sí. ¿Cómo se explica esta situación? ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que bajen las muertes? Porque los casos están bajando efectivamente, o por lo menos no están en los niveles que tuvimos en la segunda ola. Bueno, y lo más claro también es cómo se ha desestresado las camas de terapia intensiva. Ese es un dato concreto y es un dato actual. Hoy tenés menor ocupación de casos de terapia y si tenés menor ocupación quiere decir que hay menos muertes. Ahora, ¿por qué seguimos publicando datos de 500, 600, que se argumentan 700 una carga muertes? Distinta, Pablo. Es, bueno, uno de los argumentos que se utiliza. Bueno, pero también, si es una carga distinta, nos está dando una dimensión de lo que ha pasado, ¿no? Ah, sí, claro. Nos está revelando una dimensión de lo que ha pasado. Sí, sí. De lo que sucedió en la segunda ola. Fue tremendo el impacto en la Argentina. Sí, mucho más Porque nos grande hemos que la quedado con el primera. número de los 100.000, como si fuese un número redondo. Y en realidad, detrás de esa cifra, hay muchos otros elementos que van surgiendo. El impacto que tuvo la segunda ola es de una dimensión a la que todavía no le hemos dado quizás el valor que efectivamente ha tenido, ¿no? Sí, Sobre todo claro. en el número de fallecidos, Mariano, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un impacto muy grande, muy superior al primer impacto que trajo la pandemia. Por lo menos es lo que están revelando los números hasta hoy, ¿no? Han pasado ya varias semanas de que comenzaron a bajar fuertemente los casos y sin embargo el número de muertes sigue siendo muy alto. Sí. Pero vamos a hablarlo en detalle, Dale. vamos a tratar de dar una radiografía de lo que está sucediendo con el coronavirus en la Argentina. Otras 503 personas murieron, por lo menos este es el dato que se ha dado a conocer del Ministerio de Salud, y 10.000 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Hice un comparativo, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, en Reino Unido y en España tuvieron mayor cantidad de contagios que nosotros. Sí. Y nunca, en ningún caso, hubo más de 50 muertes. Este es un dato que nos tiene por lo menos que llamar la atención, ¿no? De por qué siguen apareciendo este número de muertes en el país. Suman 107.000 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y más de 5 millones los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria del Ministerio de Salud indicó que son 3.613 las personas que todavía permanecen internadas en unidades de terapia con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 51,4%. Aquí debería ser más bajo, uno estima, por el tiempo que ha transcurrido, pero también hay que tener en cuenta lo que han dicho ya los especialistas. Hay mucha más gente joven internada, por eso pasa más tiempo internado. Sí, ¿no? este es el dato también de la segunda ola, ¿no? O el tema de cómo ha descendido la edad de a quienes ha impactado la pandemia. Unos hablan porque los más grandes estaban vacunados y otro es por la mutación del virus y el comportamiento del virus. Bueno, el impacto de la vacunación en Europa es clarísimo, ¿no? Hay muchos contagios y pocos fallecidos. Es la muestra más elocuente de la efectividad que tienen las vacunas. En Estados Unidos, ayer tuvieron 100.000 casos, superaron los 100.000 contagios en Estados Unidos. Ahora, el problema que tiene es que la mitad de la población no se ha vacunado, ni siquiera con una dosis. Claro. El movimiento antivacuna es tan fuerte que ha generado ese impacto. Vamos a la próxima trama. De acuerdo al monitor público de vacunación, el total de inoculados en la Argentina asciende a casi 35 millones. 26.179.454 ya recibieron una dosis y 8.723.337 las dos. Todo parece indicar que a finales de agosto estos números van a equilibrarse un poquito más. No van a llegar a la misma estadística, pero sí van a equilibrarse mucho. Las vacunas que ya se distribuyeron en la Argentina son más de 40.600.000, lo que habla de que estamos aproximadamente a 5 millones de vacunas que están... Un porcentaje altísimo, ¿no? Claro, que están estoqueadas y que todavía no se han aplicado. Pero esto también tiene que ver con lo que hemos señalado, ¿no? En el caso de AstraZeneca y Sinopharm, es la misma dosis que se aplica 2 veces. Claro. Ahí es el segundo componente, ¿no? No es que hay una vacuna distinta para esa segunda dosis. Entonces, esas vacunas seguramente se van a destinar para completar la inmunización. Vamos a la próxima trama. Un 31%, unas 3.232 personas de los infectados hoy, de unos 10.180, corresponden a la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Este dato es importante seguirlo porque siempre crece primero en Buenos Aires de capital y después va al interior, ¿no? Y hasta ahora esto no está ocurriendo. De los 5 millones contagiados, el 93% ya recibió el alta.
y 239.453 son casos confirmados activos. Hoy en la Argentina hay casi 240.000 personas que tienen el virus. El reporte consignó que ayer fallecieron 293 hombres y 207 mujeres, mientras que una persona de la provincia de La Pampa, una de Salta y una de Tucumán no fueron notificados por el tema del sexo. Sigue siendo mayor el número de hombres que mueren por COVID. Sí, sí. Bueno, y vamos a ver esta última trama que tiene que ver con los testeos, porque esto es muy importante cuando hablamos del número de casos. La Argentina sigue testeando por debajo de lo que es el promedio mundial, Sí. ¿no? El Ministerio indicó que en las últimas 24 horas se realizaron 72.000 testeos, casi 73.000, y más de 20 millones de pruebas desde que comenzó la pandemia. Para una población de casi 48 millones de habitantes, pensar en 72.000 testeos aparece como poco, pero depende de las estrategias que han aplicado algunos países. Hay países que han testeado poco y han logrado controlar la enfermedad, otros que han testeado mucho y no lo han podido hacer. Pero la Argentina está por debajo, al menos, de ese promedio. ¿Por qué lo planteamos al testeo? Porque eso también tiene que ver con el número de contagios. Lo cierto, Mariano, es que la preocupación está dada en cuándo vamos a ver una baja real en el número de fallecidos, porque eso nos va a permitir tomar una real dimensión del impacto, de las consecuencias que nos ha dejado la segunda ola en la previa a lo que puede ser también el arribo de la variante. Bueno, vos hablabas del testeo, también es muy importante el tema de la positividad, ¿no? Que lo marca la Organización Mundial de la Salud, y Argentina se ha ido acercando en los últimos días, en las últimas semanas, a esa positividad normal, aconsejable de la Organización Mundial de la Salud, que es del 10%. En algún momento, en plena segunda ola, tuvimos una positividad del 37%. Era altísima. Ahora estamos cerca de ese 10%, lo que marca una estabilidad y un descenso, ¿no? En el nivel de contagios, al menos, lo cual es una buena noticia también y para seguir cuidándonos. Bueno, si uno ve nuevamente la etapa del lunes, vemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos, decíamos más de 100.000 casos, lo que está ocurriendo en Europa. Es evidente que en algún momento el número de contagios va a subir. Eso está sucediendo en todo el mundo. Es difícil pensar por qué no va a ocurrir en la Argentina. Lo que también ha quedado evidenciado es que aquellos países que han avanzado en la vacunación no solo tuvieron menos muertes, sino menos casos graves, menos internaciones. Y es ahí donde debemos apuntar con la vacunación. La vacuna como barrera de contención para muertes y casos graves. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes, nos encontramos mañana. Nos vemos, hasta luego. Chau.